Vale, pues comenzamos si queréis. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar que organizamos desde Signaturit junto con ClassLife y ESAE, con el objetivo, bueno, pues un webinar dedicado a la educación, al sector educativo y con el objetivo, pues, de agilizar todos los procesos explicar cómo poder agilizar todos los procesos de admisiones, contrato de prácticas y laborales desde una única plataforma. Vamos a hacer una explicación un poco a tres bandas. Por un lado, el ClassLife, por otro lado, SAE y por otro lado, Signaturit. Y comentaros que podéis dejar todas las preguntas que tengáis en nuestro chat y que al final de la explicación pues vamos a ir resolviendo todas las dudas que surjan. Y cualquier otra duda, pues os dejaremos luego, por supuesto, los canales de comunicación habituales nuestros para que podáis hablar con nosotros y podamos comentar más en detalle los casos que podáis tener. El webinar de hoy, la explicación de hoy, bueno, un poco el motivo un poco de organizar un webinar como este es, bueno, por un lado, explicar la necesidad de digitalizar y automatizar los procesos administrativos en el centro educativo, que seguramente es algo que ya conocéis de primera mano y que ya tenéis bastante, bueno, lo conocéis perfectamente. Luego, por otro lado, hablar de la digitalización de tres procesos clave: el proceso de matriculación online, la gestión de bolsas de trabajo y de prácticas y la contratación, por supuesto, también de profesores. Todo esto de la mano de nuestros compañeros de ClassLife, junto con una demostración en vivo, también por parte de nuestro compañero de Matías Richard de ClassLife, de la explicación de cómo generar la matrícula y la firma a través de Signaturit dentro del el software de ClassLife. Y luego también, por mi parte, explicaré un poquito más en detalle cómo funciona el tema de la firma electrónica, en qué consiste la solución que tienen integrada ClassLife actualmente para el software que tienen de gestión documental en centros educativos. Y por último, un caso concreto de éxito de la mano de Mónica y de Laura de SAE, que explicará un poco cómo han estado utilizando a través del software de ClassLife la solución de Signaturit de firma. Los ponentes de hoy, pues yo me presento, yo soy Esteban Suchowolski, soy Partner Account Executive de Signaturit. Nosotros llevamos un poco toda la parte de gestión con software que trabajan con nosotros, etcétera, etcétera. Tenemos bastante experiencia en este aspecto. Luego, por otro lado, Mathieu Richard, que es Richard, sí, Richard, sí. perdón, que es el Chief Sales Officer de ClassLife, que es el que va también a explicaros en detalle cómo funciona la solución de ClassLife en general, todo lo que es el workflow de trabajo de ClassLife y concretamente también la integración de firma electrónica que tienen para los casos de uso que comentaremos. Y por último, tanto Laura Sánchez como Mónica García de SAE explicarán en detalle cómo funciona la solución que han puesto en marcha a través de la mano de ClassLife y cómo le has podido ayudar a agilizar muchos de los procesos que tienen en su centro de formación. Por un lado, bueno, de alguna manera, por concretar un poco de la mano de quién viene un poco esta solución de firma electrónica, Signaturit es actualmente la empresa líder de firma electrónica a nivel europeo. Es una empresa que se creó en el año 2013 en Barcelona y que poco a poco fue creciendo, pasando de ser una startup a una empresa ya tecnológica de gran recorrido. Y a partir del año pasado, hace aproximadamente a partir de 2020, finales de 2019, fue adquirida por el fondo de inversión PSG y que también adquirió otra compañía que es Hipnosis y otra compañía en Francia que se llama Universign, y con la idea de crear una empresa líder a nivel europeo que cubra todas las necesidades de las empresas europeas en cuanto a firma electrónica. Actualmente tenemos más de 239.000 clientes, somos más de 300 en nuestra compañía y trabajamos en diferentes ámbitos, en diferentes verticales. Al final, la firma electrónica es una solución que se puede usar en diferentes tipos de casos de uso, en diferentes verticales, y uno de los que son más importantes para nosotros es el del sector educativo.
Por eso nuestro trabajo de colaboración con ClassLife, que ya viene desde hace bastante tiempo, es muy interesante para nosotros porque vamos de la mano de una empresa que es experta en este tipo de procesos para el sector educativo y por lo tanto para nosotros es muy importante poder trabajar en este sector y ya tenemos bastantes clientes en ese sentido. Y le paso la palabra a Mathieu, que va a explicar un poco tanto la parte de ClassLife como la parte propiamente de su software de gestión. Gracias, Esteban. Bueno, antes de entrar en los casos de uso, quería explicaros un poco quién somos para los que no nos conocen, ¿no? Primero, ClassLife nos definimos como la nueva generación de plataforma de gestión educativa, ¿no? Ofrecemos un CRM educativo junto con un LMS, Learning Management System, un gestor académico, que también llamamos un SIS, y un ERP financiero, ¿no? A nivel de empresa, pues tenemos ya más de 90.000 usuarios activos en más de 100 instituciones repartidos en 10 países, ¿no? Al nacer en España tenemos muchos centros educativos en España, pero también tenemos en Latinoamérica y el resto de Europa. Hemos nacido con centros de formación profesional, con escuelas superiores, como por ejemplo ESAE, que nos acompaña hoy, pero también tenemos pues, Business School, universidades y también contamos con algunos colegios y academias de idioma, ¿no? Dentro de las universidades, por ejemplo, tenemos varias adscritas a grandes universidades, como puede ser la Universidad de Barcelona, la UPC, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora si pasamos a la pantalla siguiente, vamos a ver primero por qué digitalizar los 3 procesos claves que consideramos, ¿no? Primero, es fundamental evitar el riesgo de error humano, ¿no? En el traslado de datos manuales, en el traslado de una plataforma a otra. Por lo tanto, es importante considerar procesos automatizados entre las distintas herramientas que usa la escuela, ¿no? Eso nos permitirá también ganar eficiencia operacional y así poder enfocar realmente los recursos humanos, a tareas de valor que aportan valor, tareas de valor añadida, ¿no? Y por tercera parte, una de las grandes ventajas, ¿no?, de automatizar y digitalizar los distintos procesos es tener un mayor acceso y uso del dato, lo que nos facilitará obviamente la toma de decisiones estratégicas. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Si vamos a la pantalla siguiente, pues primero teniendo una solución todo en uno que pone el estudiante en medio, ¿no? Student-centric, que nos permite tener esta visión 360 desde la captación del candidato hasta la graduación del alumno, ¿no? Y eso dentro de una plataforma colaborativa que permite tanto a familias, alumnos, proveedores, equipo administrativo, profesores, de compartir procesos y tener toda esa información accesible en una única plataforma. Luego, eso tiene que ser a tiempo real. Hoy en día hay que ser veloz en la respuesta con los candidatos o alumnos y, por lo tanto, pues ofrecemos una herramienta en la nube que también está disponible en la app, tanto iOS o Android, ¿no? Ahora, si os parece, vamos a ver el primer caso de uso, que es el proceso de matriculación online. El proceso, para entenderlo, es 100% personalizable. Aquí tenemos un ejemplo con 7 pasos, donde primero vamos a dar información al alumno sobre su programa de interés. Luego, en la siguiente pantalla, vemos que tenemos, si puedes pasar, Esteban, por favor. Ahí vemos que el alumno va a rellenar datos y así el centro va a recoger todos los datos requeridos para el proceso de admisión, ¿no? En la siguiente pantalla, el alumno podrá elegir una entrevista de admisión y agendarla directamente. Luego pasamos a otra etapa, que ahí es una etapa que solo ve el equipo de admisión, donde van a poder confirmar tanto la documentación que ha cargado el alumno dentro del sistema, como confirmar la fecha de la entrevista, ¿no? Y en este caso luego van a dar una valoración de la entrevista para dar una resolución, aceptado o rechazado, y así luego pasar a la parte que nos interesa ver hoy, que sería pues la firma de un contrato, de una hoja de matrícula que tenemos integrado en Signaturit. Así que automáticamente el equipo de admisión o de secretaría académica va a solicitar al alumno, en el último paso, que el alumno firme este documento que requiere la escuela. Luego, si pasamos a la pantalla siguiente, vamos a ver dónde tenemos también acceso a Signaturit dentro del expediente del alumno, ¿no? Se está cargando el vídeo. Aquí es lo que sería el expediente del alumno, donde vamos a tener
varios datos de los últimos accesos a la plataforma, datos sobre el alumno, sobre pues, datos bancarios, de facturación, información sobre su primer tutor, segundo tutor, también todo el histórico de las conversaciones, las tareas que hemos ido agendando con el alumno. Luego veremos una zona de contactos, dentro de cual pues, veremos ver quién ha matriculado este alumno, si hay un pagador, que sea pues, una empresa o un padre. Luego veremos el calendario, donde tendremos pues, todas las sesiones de clases del alumno. Y aquí entramos en el apartado de matrículas, donde vamos a volver a encontrar la firma digital, ¿no? Si entramos en la matrícula del alumno, tenemos todo el resumen de su matrícula, qué curso está matrícula del alumno, información sobre las prácticas, sobre proyectos, diplomas y certificados. Como podéis ver, hay varios campos de configuración, obviamente 100% personalizable, y aquí llegamos a la parte donde Secretaría Académica puede enviar otros documentos a través de Signaturit para tener una firma digital autentificada, ¿no? Lo interesante es que podéis generar los templates que queráis y así pedir desde Secretaría Académica, después de la matriculación, la firma de documentos adicionales. También hay un apartado donde se puede mandar directamente documentos adjuntos en caso de que el estudiante requiera, por ejemplo, que se vuelva a mandar el certificado que ha firmado digitalmente, ¿no? Si pasamos ahora a la siguiente pantalla, vamos a ver otro caso de uso interesante que hacemos en ClassLive, que es la gestión de bolsas de trabajo y de prácticas. Tenemos un módulo que se llama Bolsa de Trabajo, donde vamos a poder registrar a empresas que ellas registrarán luego ofertas laborables o de prácticas, y así podremos gestionar todas las ofertas que estén ofreciendo la escuela adjunto a la gestión de los candidatos, ¿no? Si pasamos a la etapa siguiente, vemos cómo se configura ahora, por ejemplo, en este ejemplo, unas prácticas de asistente en el departamento de marketing para la empresa Altitude Consulting, ¿no? Se puede calendarizar todas las distintas horas de trabajo que requiere la empresa, y si vemos en la pantalla siguiente, aquí tenemos pues la gestión de toda la información con fecha de inicio, si computa algunos créditos, y luego pasaremos a lo que sería la gestión de los candidatos. Aquí vemos todos los candidatos, aquí son 4 que quieren aplicar a esta oferta de prácticas. Podemos consultar currículum, carta de motivación, también conectar las prácticas con una matrícula en caso de que computa créditos, porque es una clase con FCTs, ¿no? Y luego vemos la parte que nos interesa de nuevo hoy, que es la integración que hacemos con Signaturit, donde aquí vamos a poder mandar la memoria de prácticas para que lo firme de forma digital el alumno, el convenio de prácticas, el convenio de acuerdos laborales o cualquier tipo de documentos que requiere tanto la empresa o la escuela, ¿no? Pero enfocado a este trabajo o estas prácticas. En la pantalla siguiente vemos cómo se puede hacer el seguimiento, hay el envío, perdón, y luego el seguimiento de, por ejemplo, el convenio de prácticas que se manda. O si pasamos a la pantalla siguiente, aquí vemos, por ejemplo, que este email se ha enviado el 12 de enero, se ha entregado en la misma fecha, y podemos seguir si el estudiante ha abierto el email, ha abierto el documento, y cuando lo haya firmado, pues recibimos la notificación de que está firmado y que tenemos accesible la descarga del documento firmado, ¿no? Como lo podemos ver en la siguiente pantalla, donde aquí entraríamos en el expediente del alumno y ahí tendremos acceso a toda la documentación que haya firmado el alumno para que todo el equipo del colegio pueda consultarlo, ¿no? O la gente que decidamos. Eso sería otro caso de uso, y si vamos en la pantalla siguiente, pues ya vemos también 2 casos más. En ClassLive tenemos un módulo de recursos humanos que permite gestionar contratos y procesos de alta de profesores, y donde podemos incluir también la firma del contrato laboral con el profesor. Eso os agiliza mucho las gestiones, os evita el papeleo, obviamente, y permite dentro de ClassLive de ir gestionando pues, el contrato del profesor con el volumen de horas que tiene el profesor y que puede dedicar a vuestro centro, y así tener todo dentro de la plataforma, ¿no? Otro caso de uso que hacemos en ClassLive con Signaturit es la firma de actas.
firmadas. Eso está muy enfocado obviamente a educación superior, pero un profesor cuando ya cierra un acta, por ejemplo aquí en grado de Derecho para la convocatoria de febrero, podemos solicitar a o a los profesores que tienen que firmar este acta de firmarlo de forma digital para que esto se quede traqueado y dentro del sistema como acta cerrada y firmada por los distintos participantes, ¿no? A nivel de casos de uso serían los más comunes que ya tenemos desarrollados en ClassLife. Obviamente Signaturity ofrece la posibilidad de integrarlo en cualquier módulo o herramienta de ClassLife, por tanto, pues siempre mantener una mente abierta, pero ahí sería, pues, serían los usos más comunes y más útiles. Para la parte de ClassLife es todo. Ahora dejo, si quieres, Esteban, ya comentarnos más en profundidad, ¿no? Las ventajas y todo lo que hacéis desde Signaturit, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias, Mate. Me parece súper interesante cómo habéis podido integrar una necesidad habitual, como es pues en todos los, como nos explicarán Mónica y Laura después, toda la necesidad de los centros de formación, de la gestión documental, de la firma de los documentos, etcétera, etcétera, a través de una solución muy 360 con que llega a todos los rincones que puede necesitar un centro de formación habitual, con lo cual me ha parecido súper interesante. Vamos a hablar un poquito más, a hacer focus en la firma electrónica de Signaturit, que es al final la solución que utilizan todos estos procesos de los que hablaba Mati en general. Y sobre todo vamos a explicar un poco, más o menos brevemente, en detalle, qué es la firma electrónica. Bueno, pues la firma electrónica es un concepto al final de tipo legal. Lo que hacemos con lo que hace Signaturit es ofrecer una solución de firma electrónica que lo que es bueno, pues un proceso según el cual se captura la intención del firmante de quedar obligado por los términos de un documento. Es decir, lo mismo que una firma manuscrita, una firma habitualmente presencial, pero en formato digital y en formato remoto, que es al final la clave para poder digitalizar todos estos procesos. La definición de firma electrónica como tal y en la que nos basamos a nivel europeo, a nivel Unión Europea, está regulada por el Reglamento 910-2014 de la Unión Europea, el Reglamento IDAS, que lo que viene a definir es, primero, qué es firma electrónica, efectivamente, si es legal, que es legal para todos los miembros de la Unión Europea, y los diferentes tipos de firma electrónica que hay. Nosotros nos vamos ahora en la siguiente slide a detener en el tipo de firma avanzada, que es la que tiene integrada ClassLife, que es la que utilizan la gran mayoría de nuestros clientes y que bueno, pues es la más indicada para este tipo de servicios. Por supuesto, también, aparte de cumplir con el Reglamento Europeo 910-2014, también somos prestadores de servicios de confianza, según la Ley 6-2020 de la ley española, de ley de comercio electrónico. Y, como os decía, pues cumplimos con las leyes de firma electrónica más exigentes. Esto es importante porque, más allá de la solución que ha explicado Mathieu, integrada en ClassLife y que podéis utilizar en vuestros centros educativos, es importante también la parte de legalidad, la parte de seguridad legal. Porque una cosa es que es una solución sencilla de manejar e implementar, pero al final estamos firmando un documento con cierta importancia legal. Con lo cual, para nosotros es muy importante cumplir con las máximas garantías jurídicas. En ese sentido, aparte de cumplir con el reglamento de la Unión Europea, también cumplimos con los reglamentos de Estados Unidos en cuanto a materia de firma electrónica y de otros países del mundo, en Latinoamérica y en terceros países. En ese sentido, un poco yendo un paso más allá de las soluciones que tenemos, además somos prestadores cualificados de servicio de confianza, lo que quiere decir que podemos prestar servicios de este tipo, como firma electrónica, como otros servicios como comunicación certificada, con las máximas garantías. Lo que estamos es en una lista de confianza, tanto en España como de la Unión Europea, que lo que nos obliga es a pasar una serie de auditorías, una serie de certificaciones que, como su propio nombre indica, que certifiquen que Signaturit pasa todos los requisitos legales para ofrecer los servicios que ofrecemos, con las máximas garantías jurídicas. En ese sentido, tenemos la ENOR el 9001, la ENOR 14001 y sobre todo la ISO 27001 de seguridad de la información. Con lo cual, cumplimos con las máximas garantías en este sentido.
Nuestra solución concreta que utiliza ClassLife y que es lo que os decía, que utiliza la gran mayoría de nuestros clientes a día de hoy, es la firma electrónica avanzada con biometría o firma avanzada biométrica. ¿Cómo funciona? Bueno, esto es algo que no, bueno, que no se ha explicado antes, pero que es interesante que se explique, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia del firmante, que creo que es interesante, que es que al final el destinatario, en este caso, en los casos de los centros educativos, puede ser un profesor, puede ser pues un alumno que firma una matrícula. Lo que se hace es que el destinatario, estas personas que tienen que firmar, reciben una notificación por correo electrónico de que tienen un documento pendiente de firma. Abren esa notificación y automáticamente en su pantalla se abre el contrato o el documento pendiente de firma. Y lo único que tienen que hacer es firmar con el grafo, como si estuviesen firmando en papel, pero con el dedo, en el caso de que lo hagan desde un teléfono móvil, o con el ratón o con el trackpad del ordenador si se hace desde un portátil o desde un ordenador de sobremesa. En cualquier caso, cumple con las máximas garantías jurídicas y es muy sencillo de utilizar. Y, por supuesto, además, es un proceso intuitivo porque se firma como si fuese en papel, al final es el mismo proceso. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la parte jurídica, de la parte de seguridad jurídica, se genera un documento probatorio que es el que garantiza todo cómo se ha llevado a cabo todo el proceso de firma, de tal manera que hay total garantía de que esa persona ha firmado en tal momento, a tal hora, en tal lugar, y que esa es su firma y no la de otra persona. Además, la gran ventaja de esto es que una vez que tenéis el software de ClassLife o utilizáis Synaturity de cualquier tipo de dispositivo, podéis utilizarla sin necesidad de descargar nada, ¿vale? Es una solución mediante una URL, con lo cual es on cloud, es en la nube, no hay que descargarse nada, ni hay que utilizar ningún tipo de aplicativo, ningún tipo de dispositivo diferente al que tengáis, a un teléfono móvil, a una tablet, a un ordenador, lo que sea. Desde cualquier sitio se puede firmar fácilmente sin ningún tipo de problema. Lo único que se necesita es un acceso a Internet, un acceso a una conexión a Internet y tener acceso al navegador, digamos, al buzón de correo. Con eso ya cualquier destinatario, en este caso cualquier profesor, cualquier alumno, cualquier persona que tuviese que firmar, podría firmar desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, un poco de explicación. ¿Por qué firmar los contratos electrónicamente? ¿No? Es un poco dentro de ese proceso de digitalización en el que trabaja ClassLife día a día para tratar de digitalizar, en este caso, los procesos de los centros educativos, de formación, etcétera, etcétera. Y básicamente las ventajas son el acortar tiempos, el acelerar el cierre de los contratos. Al final, no se tiene que personar el estudiante o el alumno en el centro de formación para poder firmar, sino que desde cualquier lugar y en cualquier momento puede firmar ya el documento, con lo cual se ahorra mucho tiempo en este proceso. Mayor productividad y gestión administrativa, ya que todo está digitalizado desde el minuto cero. No hay que digitalizar el contrato o el documento firmado, sino que ya está digitalizado desde el primer momento que se firma, con lo cual se guarda automáticamente en el servidor o en las carpetas que tenga el centro de formación. Ahorro de costes, porque normalmente los centros, igual que en otro tipo de verticales, en otro tipo de empresas, de organizaciones, los costes administrativos de este tipo de cosas suelen estar muy dispersos, porque a lo mejor es el coste en papel, el coste de enviar por correo un documento, el coste de tiempo de la persona que tiene que digitalizar ese documento, pero todo eso al final son costes. Pues si se hace una comparativa de los costes de ese proceso más tradicional al coste del proceso con Signaturit, hay una gran diferencia. Es un poco lo que tratamos de explicar muchas veces. Por supuesto, esto va unido a una gran mejora de la experiencia del cliente, ya que el cliente pasa de tener que personarse en un momento dado a firmar el documento o a tener que tener el documento en papel y tener que luego guardarlo físicamente, etcétera, etcétera, a tenerlo todo digitalizado desde el minuto cero y, por lo tanto, ser mucho más cómodo para este tipo de usuarios, estudiantes, profesores, quien sea. Por supuesto, más seguridad jurídica, ya que todo está controlado digitalmente desde el minuto cero, desde que se inicia el proceso. Todo el proceso de lo que se llama la cadena de custodia, es decir, por dónde va el documento, cuándo se firmó exactamente,
en qué momento, en qué lugar, etcétera, etcétera, todo eso nosotros lo guardamos al ser digital, con lo cual hay una mayor seguridad jurídica en todo el proceso también. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la gestión ambiental, al final, todo este proceso de digitalizaciones conlleva un ahorro de papel, de gestión de papel, etcétera, etcétera, que también nosotros, una de las ISOs que tenemos es la 14001 de gestión ambiental, con lo cual, bueno, es un punto a favor también del uso de este tipo de tecnologías, por supuesto. Y doy la palabra a Mónica y Laura, que van a ser las personas que de SAE, que van a explicar un poco todo esto que hemos dicho un poco de manera más teórica, explicar cómo ha sido su experiencia con la integración de Signatory dentro del software de ClassLife. Así que os cedo la palabra. Pues gracias, Esteban. Bueno, buenos días a todos. Os voy a dar unas pinceladas breves de lo que es nuestra empresa. SAE Formación, pues es una empresa privada de formación no reglada, en la cual, pues bueno, tenemos una andadura de 20 años. Somos especialistas en formación siempre de cara a usuario final y a empresas. Actualmente pues, contamos con una gran plantilla de docentes y de colaboradores, todos especialistas en cada una de las materias que impartimos. Actualmente contamos con sedes en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza, Barcelona, Málaga y Valencia, con expectativas de expansión a más puntos de España y para tener más presencialidad en territorio nacional. Nosotros, pues, ¿cómo enfocamos nuestra formación y pues, como decía antes Mathieu, nosotros también utilizamos la metodología 360. Es decir, nuestra formación es totalmente flexible y es adecuada a cada perfil de alumno que entra a nuestra empresa. Bueno, siempre está orientada a un tema muy profesional y sobre todo orientada a que ellos puedan conseguir en el menor tiempo posible un empleo. Nosotros siempre garantizamos prácticas por contrato y les acompañamos en todo el ciclo desde que entran a nuestra escuela. Pues todos los servicios están siempre pues eso, enfocados hacia el alumno. Todos, pues ya bien sea administración, secretaría, el tutor, el asesor pedagógico. Y bueno, pues contamos con una pues eso, agencia de colocación también, que estamos acreditados y tenemos una bolsa de empleo para que al final de su formación puedan acceder a todas las ofertas posibles para empezar a trabajar. Evidentemente también les ofrecemos siempre pues eso, ayudas económicas y becas que van pues, por temporalidades, dependiendo un poco de la situación de cada momento. Pasamos. Vale. Y bueno, pues simplemente deciros pues, que ahora mismo le voy a dar la palabra a Laura para que ella, que es la que más realiza este tipo de prácticas, os pueda dar pues eso, un feedback de la situación y el por qué decidimos integrar estas dos soluciones de ClassLife y Signatory. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Mónica. Gracias, Esteban. A ver, os comentamos, cuando tomamos una decisión tan grande como esta es porque se nos generan algunos problemas. En nuestro caso, las firmas de los contratos se demoraban un montón. Teníamos que citar al alumno en sede para poder firmar físicamente el papel, escanear, subir a plataforma para poder guardar el impreso y esto generaba muchísima gestión burocrática. Entonces, en el momento que introducimos Signatory en la plataforma ClassLife, todo se facilita. ¿Vale? Todos los procesos quedan digitalizados, todos podemos consultarlo en cualquier momento, el contrato, podemos mirar en qué situación está. Entonces, se nos facilita muchísimo. Esteban, si pasamos, porfa. Muchas gracias. Como os decía, la rapidez es brutal y la sencillez infinita. Tened en cuenta que en vez de tener que citar a un alumno o decirle que venga a la escuela, que nos firme un papel, incluso hemos tenido que decirles, bueno, os mandamos un contrato por correo electrónico, lo descargáis, lo firmáis, nos enviáis una foto. Han habido muchos procesos que han hecho mucho más lenta la gestión.
ClassLife y Signaturit nos ofrecieron la opción de con un clic enviar un contrato y simplemente visualizando cuál es el estado del contrato, tener la firma, tenerlo guardado, poderlo descargar en cualquier momento y poderlo consultar. No sé si habéis visto cuando antes Mathieu nos ha pasado las dinámicas de cómo funciona ClassLife. Una de las herramientas que más nos ha facilitado es el seguimiento del contrato. Podemos saber a qué hora se envió, qué día, a qué correo electrónico. Esto es muy importante porque hay veces que los correos electrónicos nos los facilitan de manera errónea. Y lo bueno de Signaturit es que en el momento que el correo electrónico no es válido, salta y elimina el envío como diciendo, hay un error. Esto nos ha facilitado muchísimo, nos ayuda a hablar con el alumno porque el alumno muchas veces nos hace el vacío y no nos quiere contestar, por lo tanto, teniendo información, tenemos poder y podemos agilizar el proceso. Y evidentemente, al tener un buen funcionamiento de este producto, intentamos usarlo al máximo, haciendo como unos 500 contratos mensuales, dependiendo de la época. Pero es verdad que cada vez gastamos más, cada vez lo usamos más contentos y cada vez todos crecemos un poquito más. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por el testimonio. Ahora, si queréis, abrimos un poco el panel de preguntas. Si alguno de los asistentes ha tenido alguna duda o le ha surgido alguna cuestión, pues es un buen momento para preguntarnos y ponerlo en el chat que tenéis aquí. Podéis explicar y poner todas las dudas que tengáis. En cualquier caso, por supuesto, aquí tenéis nuestra información, nuestros datos, tanto de Mathieu como míos, para que nos contactéis, nos preguntéis y nos digáis. No sé si hay alguien, creo. Bueno, mientras hacen alguna pregunta, yo tenía una pregunta para Mónica y para Laura. Actualmente, ¿qué casos de uso tenéis actualmente? ¿Trabajáis todos los tipos de documentos potenciales que podéis gestionar a través de la escuela o tenéis alguno que todavía lo hacéis en formato físico? No sé si Mónica quiere contestar. No, ahora mismo lo que es el tema de la documentación de alumno, estamos haciéndolo casi todo por Signaturit. Todo el tema de la matriculación y contrato del alumno se está haciendo. Y de hecho estamos ya ampliando este servicio para llevarlo incluso a documentos internos a nivel de otros departamentos, es decir, recursos humanos, para contratos de nuestras plantillas, de profesores y bueno, pues incluso certificados que en un momento dado el alumno puede pedir, todo. O sea, estamos empezando a implantar absolutamente todos los documentos porque, como decía antes Laura, a nosotros nos ha agilitado muchísimo los procesos y sobre todo ya no, aparte de los procesos, la trazabilidad que queda de cada uno de los documentos y como bien decías tú anteriormente, ese archivo inmediato y accesible a cualquier departamento actual de SAE. Porque además en ClassLife también se nos queda toda la trazabilidad y vamos realizando cada uno de los departamentos en el expediente del alumno, va dejando cada uno sus mensajes y en un momento dado en ese expediente vemos absolutamente, como ha indicado antes Mathieu, pues eso, los adjuntos, los profesores, la administración, o sea, queda el expediente completamente indicado. Muy bien. Bueno, pregunta Paz Jimeno si este sistema es compatible con Microsoft Navision. No sé si por parte de Mathieu quieres explicar. Yo por parte explico. Signaturit al final es un sistema que se puede integrar con cualquier tipo, o sea, es una solución que se puede integrar con cualquier tipo de sistema. Al final, mediante una tecnología que se llama integración vía API, se puede integrar en diferentes tipos de software, igual que se ha integrado con ClassLife, con otro software que tenemos, también se puede integrar con Navision a través de, bueno, hay empresas que se dedican a integrar el servicio nuestro, pero se puede hacer perfectamente. En el caso de ClassLife ya ahí no sé si tú... Por mi parte, de verdad que hablar de Navision no sabría decir si lo tienen integrado, creo que no de forma nativa, pero luego, pues si no, siempre está la posibilidad, ¿no?, de dejar Navision para irse a ClassLife, donde sí que lo tenemos desarrollado, pero bueno, eso habría que ver
con vuestro proveedor Microsoft, si es directamente ellos o el partner que os integró la herramienta de Navision. Pero bueno, ahí no puedo decirte más, Paz. Vale. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. En cualquier caso, como os recuerdo que si tenéis cualquier duda, igualmente este vídeo se va a poder, gracias a ti, Paz, este vídeo se va a subir en nuestras redes sociales, lo vamos a compartir para todos los asistentes igualmente, junto con la presentación que hemos realizado, para que la tengáis, para que podáis repasarla y si tenéis alguna duda, comentarnos. Como os digo, al final la solución que ofrece ClassLife es una solución que, como decían Mónica y Laura, perfectamente van a las necesidades que tienen habitualmente los centros de formación, muchísimo volumen de documentación, problemas para poder ser firmados los documentos a tiempo, problemas para digitalizar estos documentos, etcétera, etcétera. Con lo cual, un poco lo que ofrecemos hoy, lo que os queríamos explicar hoy es pues precisamente la idea de que cómo tenéis una solución de la mano de ClassLife y de Signaturit para poder digitalizar todo este proceso de firma. No sé si hay alguna duda más, si no, si queréis lo podemos dejar aquí. Ya os digo, tenéis nuestros datos, digamos, para vosotros. Podéis hacernos las preguntas cuando queráis y a partir de aquí, pues nos decís y lo vemos. Así que, bueno, si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Mathieu, por tu tiempo, por tu explicación. A ti, Esteban. A Mónica y a Laura también por vuestro tiempo, por estar con nosotros y explicar sobre todo vuestra experiencia, que ha sido muy interesante y seguramente le ayude mucho a la gente que nos ha visto hoy, que nos pueda ver. Y nada, pues encantado de saludaros y cuando queráis, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias a De todos. acuerdo. Gracias a Adiós, todos. Un saludo, gracias. buenos días. Buenos días. Adiós. Chao.